Empieza usted. Voy a empezar a contar por si acaso hubieran 13 personas. 6, 7, 8. No, son más de 13. Bueno, pues buenas tardes. Empezamos la presentación de 13 de nuestro amigo Luis Miguel San Martín. Gracias a Blas Muñoz por acompañarnos, que aunque tiene 1000 compromisos y nos consta, ha accedido amablemente a estar aquí. Blas es un poeta de lujo y pues muy agradecido, Blas. Este es el segundo poemario de Luismi. Es un poeta de Castellón y... ¿Perdón? Oí mal. Empezamos mal. Es un poeta alicantino y la verdad es que hemos disfrutado mucho haciendo este libro. Es un libro muy completo en el cual ha sido toda una peripecia, porque hasta las fotos tienen su historia. Hemos estado buscando fotos con 13 y la verdad es que ha sido muy divertido hacerlo. Es un libro muy... A mí me ha gustado mucho. La verdad es que conocer a Luismi se ha generado una buena amistad y bueno, pues ha estado muy bien, ¿no? Luismi es un activista cultural en Alicante. Organiza conferencias, ponencias, hace presentaciones, es el editor de los libros allí, charlas, eventos poéticos, no para. Es una gran persona, es un gran anfitrión. Os lo recomiendo si vais a Alicante que contactéis con él. Y bueno, es un gran poeta. Yo lo denomino el poeta del asombro. Para mí es un poeta que se acerca a la poesía. En la filosofía oriental hay una cosa que se llama la mente del principiante, que es una cualidad fundamental para avanzar, en especial en la meditación, ¿no? Si tú te acercas siempre a la meditación con mente de principiante, es decir, sin prejuicios, sin esperar nada, sin nada preconcebido, avanzas mucho más, puesto que tu mente está fresca. Es una mente que te permite descubrir siempre cosas, puesto que te acercas, en este caso, a la palabra, con total libertad de movimiento. Y yo lo veo así, él se acerca siempre con una ilusión, una frescura y una inocencia con conocimientos que a mí me fascina. La verdad es que es una cosa que me ha gustado mucho desde que lo he conocido, ¿no? Él tiene un poema en el libro que dice: respeto a la palabra, por favor, un respeto a la osadía, que creo que se encaja un poquito en esto, ¿no? Luego tiene muchos poemas que la verdad es que son muy interesantes, ¿no? Cuando le veáis el libro veréis que tiene un estilo muy particular, es un estilo suyo, muy suyo, y que tiene una gran calidad. Hay uno, por ejemplo, que se dice: cruzas, termino amor de habituarme. Francamente creo que es un poeta que va a marcar una tendencia y que nos va a dar que hablar. Voy a leer su biografía antes de dar paso a Blas, la biografía que marca el libro, y que dice así: Luis Miguel San Martín, Alicante, 1967, cursó estudios de psicología en Valencia, donde, según nos cuenta, comenzó a preparar los cimientos de no pocas cosas que llegarían más tarde. Enamorado de la vida, escribe poesía por vocación y por necesidad. Su primer poemario publicado, Y ahora somos tres, Poesía eres tú, 2018, fue uno de los libros recomendados por la Asociación de Editores de Poesía. Estamos ante un poeta comprometido que nos hace sentir la literatura como una vivencia esencial. Respeta y busca incansablemente las palabras más adecuadas para crear unos versos apasionados, profundos y sugerentes que expresan su verdad. Le gusta experimentar con nuevas formas métricas. Lee a poetas de toda condición y aprende con humildad de todo lo que le ofrecen. Además, difunde públicamente poesía a través de las redes sociales, presentaciones, recitales, charlas literarias o entrevistas a poetas, todo con un estilo propio. Está comprometido con el surgir cultural de su ciudad, pero en el intento de inundarlo todo de poesía, su voz ya resuena en otros lugares. Dicho esto, un aplauso muy fuerte para Luis Miguel y cedo la palabra a Blas Muñoz. Bueno, ante todo yo quiero expresar mi agradecimiento al Espai Gimera, ¿no?, a Toni Alcolea,
y, como no, a Luis Miguel, que ha pensado en mí para presentar este libro en Valencia. Cuando uno empieza a hablar y quiere que le perdonen de antemano, eso se llama captatio benevolentia en latín. Pues yo quiero que me perdonéis de antemano, porque no es que esté muy ocupado, es que ha coincidido pues que tenía un rollo muy importante y muy gordo que me ha tenido subsumido en un poco de investigación y de escritura la mayor parte del mes de mayo. Luego he estado muy tocado, y cuando el día 8 de mayo Luis Miguel me propuso presentarle, le diré si es en mayo, no, le dije, si es en mayo no puedo. Y me dije, ¿cuándo puedes? Y dijo, pues estoy libre a partir del 4 o 5 de junio. Y luego me envió un WhatsApp o un correo, ya no recuerdo, y me dijo el 5 de junio. Yo dije, pues qué bien. Vale. Anteayer leí el libro, ayer tomé unas notas y hoy me he puesto a ensayar un poco con esas notas y veía que podría estar hablando 2 o 3 horas. Que eso pasa siempre, que no se preparan bien las cosas. Bien. Entonces lo que vamos a hacer no es que yo empiece a soltar aquí un rollo, que lo soltaré, pero en modo medio dialogado con Luis Miguel. Y para empezar, pues, bueno, antes de empezar yo quiero decir que mi relación con él pues es de no hace mucho, ¿eh? Posiblemente nos hubiéramos visto tal vez en el Ateneo o en la Sociedad General de Autores antes del 20 de noviembre. Nos hemos visto, pasado. Yo creo que 2 o 3 veces, no más. Sí. ¿No? Yo sé que tres, creo que es 3. Sí. Lo tiene sí. Mejor controlado que yo. El 20 de noviembre, en la Casa del Libro, yo recibo una invitación de Luis Miguel a través de Vicente Barbera para que lea un soneto suyo del libro Y ahora somos 3. Un soneto perfecto, un soneto rimado. Tú, que en una entrevista he visto que le das a la rima, ¿eh? No creo. Le das, ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. No le das caña a los poemas rimados. Bueno, en un soneto rimado que era perfecto, ¿eh? Y bueno, allí saltó la anécdota del bar Pecera. Yo aquí ya no la voy a contar, porque ya eso lo hemos solucionado ahí fuera, ¿eh? Bien. Esa es una historia que se queda entre nosotros. Y los que no la sepan, que se aguanten. Que yo continuaré con ella en Alicante, en mi bar Pecera de Alicante. Entre los datos, yo quisiera concretar uno. Y es que entre las actividades de Luis Miguel en Alicante está un ciclo de entrevistas que llevas con Cristina Sarrió, que está aquí, hoy nos acompaña, que se titula Vicios ocultos, prohibido hablar de poesía. Yo me he visto los vídeos, los 2, el tercero todavía no. Ajá. Y no hacéis más que hablar de poesía. Cierto. Es una trampa. Para entrar ahí dice que se necesita contraseña. No sé si para que te inviten también. Ya veremos si llega el caso. Bien, por ahí han pasado de marzo a mayo de este año José Iniesta. Aquí presente. Saludos. Bueno, José Iniesta es una debilidad que compartimos. Iciar Mínguez y José Luis Vidal Carreras. Y mañana estará un amigo también muy querido, Juan Penalba. O sea que de aquí te vas para allá y mañana lo entrevistas. Vamos con el libro. Cuando a mí me llega 13, primero en PDF y luego ya el libro físicamente, a mí se me va el pensamiento a un título muy parecido, de César Vallejo, Trilce.
Y digo, ¿será una casualidad? Digo, será una casualidad a pesar de que Vallejo llega a París un 13 de julio de 1923, está allí 13 años, y en el poema número 13 de Trilce dice, los versos finales dicen: oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruendo mudo, o du mod neurse, con admiración. Lo tengo que mirar. O du mod neurse es estruendo mudo al revés. El palíndromo. Ojo, que tanto estruendo mudo como o du mod neurse tienen 13 letras. Bueno, aparte de estas coincidencias, cuando yo leo el libro, me encuentro que aquí hay mucho César Vallejo. Tú dirás que no, pero aquí el que manda ahora soy yo, como cualquier lector cuando le das tu obra. Para mí hay muchas similitudes en la ruptura del lenguaje, en el riesgo que asume, en ese ponerse en un alambre, haciendo de funambulista, homenaje a Ricardo Beibeser que nos acompaña, y a punto de caerse, sin caerse nunca en este libro. Luis Miguel no se cae nunca, pero siempre corre riesgos en el lenguaje. La falta de puntuación, esa entrega de la palabra prácticamente sin anclajes, para que el lector la haga suya como mejor pueda, la eliminación de muchos elementos que dan sentido completo al poema y que por tanto a veces lo convierten en críptico. Aquí hay un riesgo muy importante, y si no te gusta la comparación con César Vallejo, tú te lo pierdes. Bien, porque este libro nos alimenta la imaginación de una manera brutal. Añado otro dato más de César Vallejo. ¿Sabéis cuántos huesos tienen las palomas? Pues yo creo que más de 200. Y sin embargo, en un poema de Trilce, La vida, esta vida, dice: encogido oíd desde mis hombros su sosegada producción, cabe los albañales sesgar sus 13 huesos. Pues vamos con los 13 huesos de este libro. En la contraportada se nos dice que el libro en sí mismo es un acróstico. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un acróstico, ¿no? El acróstico está formado por las letras iniciales de unos versos que, leídos en vertical, contienen un mensaje oculto. El acróstico tal vez más reconocido, al menos en el mundo de los literatos, de la literatura, es el del proemio o prólogo a la Celestina, donde se nos dice que su autor es Fernando de Rojas. Pero tal vez el más famoso, o lo fue durante muchos años, y que es un acróstico que se publicó en 1929, y esto lo leo porque será más corto. José Antonio Balbontín fue un poeta y político comunista que consiguió ganar un concurso de poesía convocado por el periódico La Nación de Madrid, el cual publicó, como es evidente, su poema el 15 de abril de 1929. Este señor firmó su obra que no es más que un soneto, bajo el seudónimo María Luz de Valdecilla, para no ser conocido. Y ahora voy al caso. Hace 2 días, en las pruebas de selectividad, a los estudiantes, pobrecitos míos, cuánto los echo de menos, les han puesto en historia 2 temas a elegir, y uno de ellos era la dictadura de Primo de Rivera. Aquel ser bastante deleznable, me refiero al padre. Bien, pues lo anecdótico, y de esto no se dio cuenta nadie hasta varios años después,
es que leído el soneto, y yo lo tengo aquí pero no lo voy a leer, leído el soneto, que es una exaltación al general Primo de Rivera y Orbaneja, donde lo pone por las nubes, leído el acróstico, dice: Primo es borracho. Bien, dicho esto de los acrósticos, vamos a abrir el libro. El título 13, aparte de eso que he dicho de César Vallejo, pues enseguida, cuando yo lo tuve, dije: uy, me voy aquí a lanzar a hablar del número 13. Pero resulta que cuando llego casi al final del libro, en la página 107, voy a ir diciendo las páginas por si alguien lo tiene a la mano. Me dice el poeta que ha escrito esto: los poetas son unos mentirosos. Cuidado con sus jaulas, con su palabrería. Son capaces incluso de disertar sobre el número 13. Huid, huid de esos señoritingos. No esperéis nada de ellos. Así que yo digo, pues me tengo que callar. A no ser que Luis Miguel hablara de sí mismo, ¿eh? Porque resulta que si me voy a la página 25, donde ya está la primera parte del interior del libro, hay unos tercetos delicadísimos, maravillosos, escritos en endecasílabos perfectos, y el número 13 dice así: el número, en el terceto 13, el número nos habla, nos incita, nos dice la verdad, no lo escuchamos, los números, la magia y el deseo. Así que, ¿en qué quedamos? Empezamos el diálogo. ¿En qué quedamos? Porque tú parece hay una cosa sí, que es una costumbre en mí cuando escribo algún libro, y es zurrarme. Es una cosa que me gusta. Quizás sea un poco por lo que dice Tony, para limpiarme de todo tipo de intenciones pasadas y que bueno, pueda caminar hacia adelante. Está claro que en eso que tú has leído, en esa estrofa que tú has leído al final, es pues una de mis habituales zurras, que ya te digo, es una de mis obsesiones a la hora de escribir, el cómo poder mejorar, por qué camino ir. Pero los números son importantes para ti. Los números son importantes para mí, no especialmente. No especialmente. Aquí llegas a cambiar de formato de número en cada capítulo del libro. Sí, bueno, eso también tengo que decir. A mí me gustaría que nos fueras explicando, tengo que decir que de estas cosas. Yo cuando escribo el grueso del poemario, una de las personas que lo leen es José Iniesta, aquí presente. Y él, una de las cosas que me dice es: ¿por qué no les pones títulos? Porque no tenían títulos. Estaban divididos en 13 poemas cada capítulo, pero no tenían títulos. Eran como si dijéramos 13 fogonazos en cada capítulo, ¿no? Entonces decía, no estaría mal que los distinguieras de alguna manera. Y yo recuerdo que le dije: es que son muy breves y tanto poema, tanto título, me da un poco de pereza después de haber escrito ya los poemas. Entonces sí que decidí hacer esta división numérica, utilizando pues numerales en palabra, ordinales, números romanos y luego números en griego también. Pero es una cuestión puramente formal, visual, que también yo creo que un poco hace más cómoda la lectura. ¿Tú crees que en poesía lo formal puede ser puramente formal? Me refiero a lo siguiente. La palabra es un signo. El verso es un signo. El poema es un signo. Y cuando un libro está
bien trabado, es un cuerpo orgánico y tiene una cohesión de principio a final, el poemario, el libro, también es un signo. Y en el signo está la forma, el significante. Es que es muy importante para mí la estructura, el haber estructurado el libro de esta manera, y que tenga una coherencia de esa manera. Es que para Antonio Carvajal y para mí, la forma significa. El significante en poesía significa. Yo casi me atrevería a decir que pues sí, podría ser esa una de las definiciones de poesía. Poesía es el lenguaje de signos en los cuales el significante del signo también significa. Es aquello de dar la vuelta a la función poética de Jacobson, ¿no? Bien, a mí me interesa porque me parece que nada es gratuito, eso ni en un poema, ni en un libro de poemas. Pero sí que es cierto que el número es importante, porque yo sí que tomo la decisión de no poner títulos per se, pero sí de hacer destacarlos de alguna manera y numerarlos del 1 al 13, porque en la estructura era importante que tenga un protagonismo el número 13. Seguimos. Estamos todavía en la cita que abre el libro. Bueno, aquí hay una cita de Safo que me ha llamado la atención por dos cosas. Por su fragmentación, así imploro, puntos suspensivos, esto, puntos suspensivos, quiero, puntos suspensivos. Y como en tu libro anterior el deseo tenía mucho que ver, mucha importancia, en alguno de los poetas presentes aquí también el deseo tiene muchísima importancia, ¿verdad, Elena? Bueno, así imploro, esto quiero. Aquí yo veo que hay una petición y un deseo. Y me parece que hay una inversión de términos. Primero viene el deseo, luego tal vez venga la petición. La cita me parece importante. Dice mucho del libro la cita. Sí, sí. Vamos con la primera parte del libro, acróstico. En esta primera parte, acróstico viene de acros, que significa extremo, y stikos, verso, que luego tiene su importancia también al final, esta palabra. Bien. Para mí, ya lo he dicho, todo el libro es un acróstico. Pero en esta parte inicial, Luis Miguel nos introduce en el libro con 5 poemas titulados. Y estos 5 poemas, como 5 letras, sí. Tiene la palabra 13. Exacto. Exactamente. Y resulta que la palabra fundamental del primer poema es tercios, la T. Del segundo poema es rumiante, la R. Del tercero, espéculo, la E. En el cuarto, corola, la C. Y en el último, estiquios, la E. 13. Y a mí me ha parecido que cada uno de ellos podría ser el preámbulo, el prólogo de cada una de las 5 partes que van a seguir a esta. Porque el primer poema acerca de los tercios luego se corresponde con una parte que se llama tercios, sobre el rumiante con una parte que se llama rumiante, y así sucesivamente. Una estructura realmente complicada. Estos 5 poemas tienen los 4 primeros 13 versos cada uno. Y antes de entrar, ¿por qué el quinto estiquios no? Tiene más. Pues te voy a decir una cosa. Me acabo de enterar. Honestamente, no había reparado en ello. ¿No habías contado los versos? Te lo juro. Pues los 4 primeros tienen 13 versos cada uno. Pues mira, ya lo tengo el 13 tan integrado que sale solo. Pero vamos... Yo esperaba que me diera razón de por qué no cumplía con esa norma el último. Y se ve que es una coincidencia. ¿Cuántos tiene el último? El último tiene más. Tiene 18. No están contados. 18 o 19. No están contados. En absoluto. Pues tienen 13 cada uno. Curioso. Luego lo compruebas. Sí. Las citas que abren esta parte
introductoria, me han llamado la atención porque una es del infante don Juan Manuel, decíamos en el colegio de niños, Sí. Del libro de Patronio o el conde Lucanor, y dice: muchas cosas parecen sin razón, et qui las sabe en sí buenas son. Y yo me he ido al apólogo y me lo he leído. Resulta que, aunque algo parezca descabellado o malo incluso, puede ser bueno porque hay una razón para que se haya producido ese hecho. Y de Coroa Batekin, que también he mirado bueno, es una poeta alicantina, poeta ilicitana, que no la conozco. Amiga también, José también la conoce. Y bueno, yo te tengo que explicar que en este libro están representadas todas aquellas personas que desde el inicio, lo que yo llamo mis ángeles, han estado ahí. Luego, afortunadamente, han venido más ángeles, ¿no? Pero los que están desde lo primero de mi primera publicación y han estado ahí animándome, apoyándome con todo cariño, están representados. Entonces, Elena Vilella, que es Coroa Batekin, es una de ellas. Algo de eso me imaginaba y por eso te lo he preguntado. Aquí también dice, contra la apariencia de la primera cita, te dibujo una senda con flecha indicadora que apunta hacia mi cielo. Bien, aquí parece que haya un juego de contrarios, un significado que defiende lo personal, y vamos al primer poema. Lo que quiero es que Luis Miguel lea este poema y luego comentamos la parte a la que corresponde, y así con los 5, acerca de los tercios. Acerca de los tercios. La métrica, el lirismo, su pared, no es el estambre del verso libérrimo, ni la piel fasciolada en su columna frágil, carne de virtuosos. Es el pretérito su búsqueda en la niebla, coraje de los siglos, andanadas del tiempo, el verso ante su horda de vitrinas, sojuzgando la pausa, el tamaño del cuerpo imponderable, todo lo que no pudo encandilarnos latiendo ahora en ecos y espejismos. La métrica nos llama nuevamente, nos recuerda su origen y escombrera. La métrica. La primera parte ya del centro del libro, tercios, está escrita... Que lleva una cita preciosa. Sí, lleva una cita de José Iniesta. Léela. Sí, claro. Dice: yo sé que nada sé, que me equivoco de tanto haber soñado mi existencia. Ahora solo escribo lo que amo. Maravilloso. Bueno, pues aquí él nos ha dicho la métrica, el lirismo, su pared. ¿Positivo o negativo? Para mí positivo. Lo que pasa que de alguna manera hoy día está un poquito en desuso, ¿no? Entonces yo entiendo que hay muchas formas de buscar el ritmo en poesía, ¿no? Pero hay muchas veces que lees cosas que dices, bueno, ¿dónde está la música, no? Entonces a esa pared me refiero, ¿no? Estoy quejándome de alguna manera. La parte de tercios está compuesta de 13 tercetos en decasílabos, ya lo he dicho, y aquí hay algunos de los versos que a mí más me han gustado de este libro. Maravillas como qué soledad injusta, qué vibrátil, o héroe de ensoñación nunca viniste, o bien el 4 entero. A mí lo que me interesa de aquí son estas cuestiones que tienen que ver con la metapoesía, con el lenguaje metapoético en un poema.
porque parece, en el terceto sexto, por ejemplo, dice, como si el tiempo fuese una pregunta que jugaba en su contra sin sintaxis. Sin embargo, en el siguiente dice, y supo así alumbrar sus ecuaciones, sintaxis y ecuaciones. En el 9 dice, yo prefiero los sonidos al origen. En el 11, un diluvio de ideas asemánticas. En el 12, no ver, no ser, no conocer. Y en el 13, uno que ya hemos leído, el número nos habla, nos incita. No sé si quisieras decir algo más de esta aparente oposición que tenía unas citas con un juego que parecían de contrarios, esta aparente o no aparente oposición entre la medida, la sintaxis, el poema en sí o la poesía y el verso. Esto lo único que está indicando es mi enorme cantidad de dudas a la hora de escribir. Como te he dicho antes, una de las cosas que yo suelo hacer cuando escribo un poemario es arrearme. Siempre termino sometiéndome a crítica y entonces escribir, como creo que lo has dicho tú, no Tony, no tú, para mí muchas veces es caminar sobre el alambre, tomar riesgos, debatirme entre unas cosas y otras, y entonces esta lucha de contrarios yo creo que siempre está en Y ahora somos tres también existía. Entonces, y además a mí me resulta muy atractivo cuando escribo esta a veces incongruencia de ideas, porque yo cuando escribo soy eso, entonces me reflejo de esa forma. Vamos con el segundo poema de la introducción. El segundo poema se titula Página 14. Sobre el rumiante. El rumiante para mí siempre ha sido, pues es un animal curioso, ¿no? Que esconde, se tiene que esconder mucho para digerir, ¿no? Dice, tributo a la nobleza, a la canción de cuna, a su recelo, a la tienda de chicles, de regaliz, de pipas, tributo al Viernes Santo volantín de carnívoros, a la resurrección y a los cometas que buscan al Creador. El dolor se ha extinguido aunque perdura. Honremos al gusano que escondido se atreve y surge victorioso. Prohibido claudicar, prohibido acometer. Ecuación complicada, nos plantean. Yo aquí he visto algunos relumbres de la infancia. Sí, totalmente. Y por tanto hay una proyección, un deseo de avanzar y de abrirse hacia el futuro. En los 13 poemas del apartado rumiante, empiezan con una cita de Javier Egea en la página 29, en la que se habla de la soledad y de la memoria. Y si acabamos de citar la infancia y el futuro, y el coraje para ir hacia adelante y abrirse, estas dos palabras tienen pleno sentido: soledad y memoria. Yo aquí veo un campo semántico montado al principio sobre los pronombres. Está el deseo, ser el hecho y crecer, eso es lo que quiero, he de recuperar el nombre de los días, está esa voluntad de la que acabamos de hablar. Pero en este poema 1 habla un yo que coincide, ya estamos con el yo poético, con Luis Miguel o no. El grado de sinceridad que hay, ya lo dirás tú. Pero luego pasamos al poema 2 y dice, pide un deseo, corre. Y ya ahí hay una apelación a un tú. Y yo pienso, esto es un paso mínimo, es un tú dialógico.
Perdonad, tengo la garganta fatal. Pues Repito la pregunta. Realmente el libro tiene varias voces, ¿no? ¿Pero es un tú que esconde el yo? Sí, ¿Te lo dices esto a ti mismo? completamente. Vale. Es una imagen que tengo muy clara cuando la escribí y bueno, es una imagen muy corriente que todos habremos vivido alguna vez, cuando un párpado se cae y alguien te dice pide un deseo, sopla y entonces se cumplirá. Está claro que es algo que yo he vivido, sí. Sí, no, hablando de los pronombres, el 3 sigue con el tú, trashumarte sin voces ni callado. Supongo que sigue siendo el tú dialógico. Pero en el 4 dice viticultura, caldo de areola. Y aquí ya entramos en otro cuerpo. Ollejos de epidermis, raspón en tu clavícula y tu tez. Hay una serie de símiles con el mundo enológico, pero ese tú ya no es el yo. Claro, estoy hablando de un objeto deseado, evidentemente. De un cuerpo de mujer, lo de areola. En el 5, ese yo que se transmutaba en tú y ese tú que ya era un tú real, se unen, porque al final el poema 5, y no estoy leyendo ninguno, luego él leerá los que quiera, dice, antes de ti y de mí se ha producido la unión, ¿no? En el 6 se vuelve a hablar del deseo. En el 7 surge la sed. Deseo y sed siempre me han parecido palabras muy cercanas, casi sinónimas, ¿no? Son sinónimos, sí. Y así sigue elaborándose este trabajo espléndido, que me parece una arquitectura difícil de encontrar hoy en día en cualquier libro en cualquier poemario de los que llegan a nuestras manos. Vamos con espéculo, para que leas el poema. Voy a intentar que vayamos más rápido. El espéculo es un y objeto... cuando tengamos que cortar me lo dices, El espéculo es un objeto realmente muy curioso, ¿no? Es algo que sirve para mirar por dentro, es algo que también a mí me interesa muchísimo, ¿no? Tú explícanos, porque a mí se me escapan muchas cosas, A mí también, te lo aseguro. De tus poemas. Claro que sí. Mira, se lo estaba explicando viniendo a mis amigas y a mi pareja. Y muchas veces cuando construyo un poemario es como meterme en un laberinto y yo me quedo atrapado en él. Entonces explicar qué me está sucediendo ahí adentro no te creas que me resulta tan sencillo. No, la poesía del conocimiento en el que al final te descubres a ti mismo, ¿no? Es que hay una identidad muy grande, es como si yo fuera... ¿Pero eso puede ir en contra de la comunicación? ¿De la comunicación del poema a terceros? No lo sé. Puede ser. Bueno, vamos... Puede ser. Vamos con el... Pero asumo el riesgo, lo tengo asumido. Por ahora lo entiendo así. Bueno, definición de espéculo. El pez al que han sacado del agua en un anzuelo y herido por la boca junto a otros, han dejado en un cesto o tal vez en un cubo. Ese instante de muerte boqueando entre el rayo de luz y la contienda, esa mudez salvaje del espasmo, esa revuelta crónica del ansia, esa piel que acerada me refleja y en su pulsión de espejo moribundo seduce al mismo tiempo que lastima, ese calor y frío de la mano cuando ha perdido el paso hacia lo húmedo, esa arrugada sombra es el espéculo. ¿Aquí de qué nos hablas? ¿De la realidad o de su reflejo? ¿O de ninguna de las dos cosas? Es el reflejo de la realidad. Yo he visto el espéculo en unos peces boqueando que alguien ha pescado, los ha metido en un cubo. Es algo que a mí me quedó de la infancia, me produjo mucha lástima, pero es una de esas veces que dices, esto es la vida también, amigo. Estos peces boqueando aquí, luchando por
no morir, aunque lo van a hacer. Esto es la vida también. Y bueno, esto ha sido mi particular espéculo, ¿no? Si vamos al apartado espéculo, lleva una cita de Faustino Lobato, poeta... Otro gran amigo, gran poeta pacense de Badajoz. Pero creo que está afincado... No, está en Badajoz. Ah, está en Badajoz, sí. Faustino. Bien, aquí dice, ¿dónde dejé la intuición? ¿Dónde oculté con normas esa forma sencilla de ser? Por eso te preguntaba si hablábamos de la realidad o de su reflejo, ¿eh? La intuición es un modo de atravesar, tal vez, la deformación de la realidad, la deformada realidad que nos llega para llegar al hueso de la realidad auténtica, y las normas las que nos pueden ocultar de esa realidad. Es que aquí hay una dualidad. Una cosa es cómo vive este poeta que ha escrito este libro, y otra cosa es cómo vivo yo. Y puede que tenga que ver, pero yo no me reconozco en este libro en mi día a día. Me reconozco en ese castillo que construyo cuando construyo un libro. Ahí sí, entro aquí y digo, este soy yo, pero no soy yo en mi día a día. Entonces, y creo que lo llevo a rajatabla esta manera de andar por la vida. O sea que habría también una posible dualidad. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, pues vamos entrando en materia, ¿no? Aquí lo que me ha llamado a mí la atención de los 13 poemas de este apartado es también un campo de significaciones, de significados. Voy a ir leyendo palabras que he subrayado ligeramente. Poso, amasa, dificulta el fulgor. En el 2, mudez vertical, labios ateridos. En el 3, grasa por la carótida, atasco, todo es borroso. En el 4, una realidad de pelo y zapatillas. En el 5, así te veo yo y tú a mí ni me miras. Ya entraríamos en la incomunicación. En el 6, semáforo, en rojo, en verde, en ámbar, no. Semáforo en gris. Y así, con ese tono, por decirlo, de algo tupido, de algo denso, de algo que interfiere entre uno mismo y la realidad, entre uno mismo y los otros, entre uno mismo con esa dualidad que tú has dicho, como poeta y como persona. A mí me parece algo riquísimo y lleno de sugerencias, ¿eh? Pero supongo que hay mucho más. ¿A qué te refieres? Es una cosa que a mí me preocupa mucho. Yo tengo un poema, otro poemario que vendrá después, en el que explico que una de las cosas que me preocupan es ser un poeta aburrido. Es algo que me molestaría mucho de mí. Puedo ser un poeta malo, pero no quiero ser un poeta aburrido. Entonces, el sugerir, incluso a veces prescindiendo de los significados a través de la sonoridad, para mí ya es muy importante en la poesía, en este momento que yo estoy viviendo. Entonces es algo que sí, que está buscado. Es que ya te digo, a mí me cuesta mucho explicar, expresar esto que aquí he escrito, sobre todo estos poemas, estos 39 poemas de las partes, que no es un homenaje a la métrica, como la parte de tercios y la parte de estiquios, que es un homenaje al verso alejandrino. Esta parte central de estos 39 poemas es emoción en estado puro, así la viví, así la escribí, fogonazos,
buscar de aquí a allá, incluso a veces llegar 5, 6, 7 ideas a la vez y tener que ir gobernándolas, meterlas en el mismo poema. O sea, ha sido muy divertido también. Eso para mí es muy importante, pasármelo bien escribiendo. Entonces, a mí me gustaría poder transmitir eso. Todo ese proceso, toda esa mezcla de ideas. Incluso hay poemas en los que yo hablo de algo que no tiene que ver con el hilo principal del poema. En este poema final, cuando digo segundas partes nunca fueron buenas, y únicamente me estoy refiriendo a estos 5 poemas que añado al final, que están en un capítulo que se llama Apéndice, porque el libro iba a terminar aquí y yo añado esto. Y entonces a mí se me ocurre que a lo mejor no había sido una buena idea. Es lo que te decía antes, que necesito zurrarme constantemente. Pero eso, cuando yo estoy escribiendo ese poema final, eso pasa por mi cabeza. Y yo creo que tiene que estar en el poema, y así lo pongo. Incluso tengo poemas donde pongo entre paréntesis que he parado un ratito. Lo digo, a ver, de una manera más lírica, digamos, ¿no? Pero lo pongo, porque me gusta que se vean las tripas. Es una cosa que a mí me agrada. La sinceridad, como decía Amado Nervo, ¿no? Que ella nos ampare, ¿no? Si de algo sirve, ¿no? Y para mí es importante. Yo soy un poeta que está empezando. Yo digo que estoy en la infancia, por lo tanto conocimientos tengo muy pocos. Estos no son poemas de alguien que está empezando. Pero mi percepción es esa. Entonces, yo tengo pocos conocimientos, pero sí mucha ilusión y mucha sinceridad. Y por ahora yo creo que es lo que más me interesa que se transmita. Se dice que explicar un poema es asesinarlo. Y yo estoy cometiendo esta tarde un asesinato a conciencia. Me estás poniendo un versicidio. No, claro, claro, porque es lo que me toca. Pero lo que más me interesa es que tú digas no va por ahí, si es que no va por ahí. Seguimos. Vamos allá. Vamos ahora con Corola. Corola es algo que alude a la protección, que recubre y protege y guarda. Eso también ha sido una constante. Página 16. En la vida de este poeta que escribió 13. Razón de la corola. Hay un hombre bebido, acodado en la barra de un bar cualquiera. Se siente fracasado, tal vez por eso escribe. Tiene ante sí a una mujer bellísima, sabe que ni lo mirará. Es espantoso este ritual de deshojar la margarita. Me quiero, no me quiero. Y así hasta 13 veces. Él desconoce que los pétalos siguen la sucesión de Fibonacci. No hablemos de la sucesión de Fibonacci. Veo que has tomado notas. Sí, no, pero nos alargaríamos, ¿no? Sí. El 1, 1, 2, me interesa 3, sobre todo que 5, las flores cumplen en su cantidad de pétalos la sucesión de Fibonacci. Y el origen de la sucesión de Fibonacci. Yo no he investigado tanto. Yo me quedé con lo que necesitaba. Yo tampoco, eso lo sé desde hace tiempo. Bueno, tiene que ver con la proporción áurea, ¿no? ¿O no? Tampoco eso es No, al revés. La proporción áurea tiene que ver con la sucesión de Fibonacci. Igual que la espiral de las galaxias y muchas cosas más. No, fue alguien que en una cría de conejos, tenía un par de conejos, y fue anotando en una libreta cómo se reproducían mes a mes. Una pareja de conejos, pasa un mes y siguen siendo uno. Al mes ya pueden ser fértiles. Recién nacidos decimos. Al mes son fértiles. Entonces, el siguiente paso es que ya son 2. 2 parejas. La que nace y la que había. Porque siempre paren 2 los conejos. Lo normal es que paran 2. Y así resulta que esas 2 parejas luego dan lugar a otras. Y la suma, el crecimiento de las parejas de conejos, es la sucesión de Fibonacci. Fibonacci es el tipo que estudió los conejos. Bien.
Queda mejor las flores, ¿eh? Los Sí. conejos. En la corola En la corola que hay una cita sí, de una gran amiga y gran poeta, Rosa Cuadrado, aquí presente, léelo, anda. que dice, porque todo está lejos, menos la lluvia. Y otra de Ramón Andreu, también amigo común, poeta de Santa Pola, que dice, entre la mentira del deseo y la certeza de la nada. Yo aquí en esta parte he visto ya cierto erotismo, cierto acercamiento. ¿Eh? El primer verso del primer poema, Oda a la entrepierna dulce, ¿no? Del Ignito y Peral. Sí, sí. Bueno, vamos a ir cortando porque si yo digo mi opinión se hace muy largo, muy extenso. ¿Qué nos has querido decir en la parte que se titula Corola? ¿Qué has desarrollado? Pues la corola, como te he dicho antes, es algo que protege a la flor de sus órganos sexuales. Para mí siempre ha sido muy importante esa sensación de sentirme protegido. Me vas a hacer que hable de cosas que no quiero hablar. Pues no hables. Son cosas muy íntimas. Nos quedamos con la idea de que, bueno, esa necesidad de protección, de sentirme protegido, pues, de sentir calor, sobre todo el abrazo, todo eso. Te pregunto aquí por alguna cosilla de este apartado. Venga. En el poema quinto dices una gota de tinta y su doblez, perfección del paréntesis, mancha proyectiva, después se atreverán a decir lo que somos. Es que esa es una de las ideas que alumbra el test de Rochard. El test de Rochard, que claro, lo citas en otro poema. Al final, sí, más claro. Es que, de alguna manera, estos fogonazos, estos 39 poemas de la parte central, podrían ser perfectamente esas manchas abstractas, pero muy bien colocadas, muy bien escogidas por Rochard entre miles de manchas, y me parece que son 10 las que dice, bueno, estas son las que van a conformar el test, y la verdad que es un test muy completo, ¿no? Quien sabe manejarlo sabe que puede obtener mucha información de la persona, ¿no? Entonces, ¿por qué decía esto? Sí, yo estudié psicología aquí en Valencia, yo empecé a escribir poesía aquí en Valencia, y para mí, tanto en el lenguaje como en las ideas, yo creo que se percibe esa parte de la psicología. Entonces, a mí me resulta muchas veces el poemario, ya te digo, en esta parte central, como si fuese un test de Rochard. Por lo menos para mí, no sé para los demás, cuando se miren ahí si pueden ver algo, dicen, no veo nada, una mancha. Pero sin embargo parece que pones una pequeña coraza, porque esto se lo dices al lector, me lo estás diciendo a mí, que estoy dando mis interpretaciones más o menos alocadas o caóticas. Dices, después se atreverán a decir lo que somos. Bueno, pues ahí les zurramos a los psicólogos, que también hay que zurrarles. ¿Y al lector? No. Si se atreve a deducir algo sobre ti como autor. No pensé, estaba haciendo una crítica, pero no una crítica porque realmente, porque yo siempre he valorado mucho, hay muy pocos psicoterapeutas que saben manejar el test de Rochard, es muy complicado. Entonces, para mí me han parecido siempre verdaderos artistas, ¿no? Hay que poner mucho talento a la hora de interpretar un Rochard. Pero sí que, ya te digo, me gusta someterlo todo a crítica, y muchas veces dices, a ver, por una mancha van a decir cómo somos. Pero es que acababas de decir que los poemas son como las manchas de Rochard. Sí. Y los que estamos interpretando esas manchas de Rochard somos nosotros, ¿eh? Sí. Y nos dices que no nos atrevamos a decir cómo eres.
o lo que eres. No he sido consciente. Te voy a hacer un capote. Es que por un poema no puedes decir cómo es. No he sido consciente. Eso ha sido zurrarle a la psicología, porque es que ha sido una constante en mi vida someter a crítica todo lo que ha pasado por mi vida y por mis manos. Y con la psicología era muy severo también. A mí hay unos versos aquí en el 13º, en el último. Ahora estos no se llaman uno o primero, este sí, se llama 13º. Dice: honores a las musas del amor, honor al beso de la meretriz. Bueno, prostíbulo o museo, empieza el poema así. Altar, pinacoteca. Me ha parecido, vamos, que me ha gustado. Nada hay como el carmín en la pintura. Y vamos con los estiquios. Vamos allá. Origen de los estiquios. La emperatriz declama salmodia antifonal. Todos los lugareños urden en lo inmutable caricias de unos labios que jamás se escucharon. Filantropía, catedral del asedio, carcaj de sombras. Los ventanales han desaparecido del claristorio. Ciega luz del salterio, tapiado, enmudecido. Puede que muera, tan sabio es el dolor, la gran señora. ¿Quién cantará los salmos? ¿Qué cielo no hallaremos? Será la voz de los que ya no existen en otras vidas, el consuelo de nadie, perpetua encrucijada. Yo en este poema concreto vuelven a llamarme la atención elementos conceptuales que ya han salido, como por ejemplo labios que jamás se escucharon, pero también esos labios que jamás se escucharon se enlaza con la palabra sombras, o se enlaza con la ciega luz, y con los ventanales que han desaparecido del claristorio, pero también con el enmudecido del verso ciega luz del salterio tapiado, enmudecido, labios que jamás se escucharon. Y el verso final, el consuelo de nadie. Es que siempre para que unos hablen hay que callar a los otros. Eso es, claro, es casi una ley. Y ya en el apartado, me llama la atención también que tengas una cita del libro de Alexandre. Sí. Parece que la literatura española del siglo XIII, que estaba en sus balbuceos, ¿sabes?, vieron a la muerte fuertes... Huyeron a la muerte. Fuertes aparecer. Pues lo había interpretado mal, porque la U yo la entendía como si fuera latina, sí. Una U latina. Bueno, me llama la atención estas citas de los albores de nuestra literatura. Aquí sí que he sido consciente que la cesura hay una separación visual, claro, física, de 13 golpes de espaciador. Eso ha sido un capricho. Ay, mira, pues eso no lo he podido comprobar. No. Eso es más complicado. Pero sí, el 13, hasta el libro se mandó a imprimir el día 13, esto va en serio, y la Alicante presenta el día 13, va en serio. Eso Bueno, eso es cierto. Pues habrá que tener. Yo aquí he anotado: el verso se remansa, se hace más claro, más cercano a los temas esenciales: la muerte, la memoria, el tiempo, la vida con sus aristas. La palabra se acerca a la realidad y se ensucia, si es preciso, con el barro. A veces incluso se hace casi relato. Sí, es cierto. Y bueno, aquí me ha interesado siempre más la parte formal. O sea, aquí estamos hablando de un tipo de verso que a mí siempre me ha
me ha gustado mucho. Y entonces las temáticas y el lenguaje y todo eso tienen una importancia secundaria en esta parte. Aunque, bueno, evidentemente he procurado cuidarlos también. Sí, pero fíjate que la cadencia del alejandrino, de los dos hemistiquios, estiquio sería todo el verso. Cada una de sus partes es un hemistiquio. Media línea o verso, estique significa en griego eso, línea o verso, ¿no? Yo aquí me ha llamado mucho la atención como atrevimientos formales en dio, en el dos latino, en el cuarto verso, terminas un alejandrino con un determinante posesivo. Era el salón de casa de la abuela con sus... y lógicamente lo considera agudo y cuenta una sílaba más. Y salta al verso siguiente. De la abuela con sus tapetes limpios. Eso, en el primer poeta que yo lo vi, fue en Claudio Rodríguez. Admiradísimo Claudio Rodríguez, por supuesto. Y yo lo he imitado en alguna ocasión. Pero no se puede, ¿no? ¿O sí? En esto, en lo formal. En lo formal. Bueno, el poema Tría 3, si tuviera buena voz y me lo permitiera, a mí me encantaría leerlo, pero no puedo. ¿Quieres que lo lea? No puedo. Ahora ya dejamos este apartado para no alargarnos más, que veo que el tiempo va pasando. Tenía algunas anotaciones hechas. Como has dicho, el poema de Catraís, el 13 en griego, ahí finalizaba el libro. De hecho ha puesto un final en inglés, como en las películas, diciendo aquí se ha terminado. Y yo aquí he anotado, esto era una falsa despedida. Porque sigue el apéndice. Esto en principio era el final del poema. Claro, no, ya lo has explicado. Pero bueno, claro. puede funcionar como tal. Sí. Es un apéndice lo que añadimos tampoco. Sí. Y la cita de me parece que es de Boccaccio. De Boccaccio. Sí, es también con toda la intención. Sí. Porque consideramos que al final, pues a lo mejor podría haber sobrado. Pero a mí me gusta que esté. Pero en la cita de Boccaccio, la cita de Boccaccio dice que el candor de un cisne en una bandada de blancas palomas es lo que le confiere más belleza. Pero eso es lo opuesto, por si acaso me zurran los otros. Yo me zurro, pero por si me zurran ellos, pues yo pongo esto. Bueno, pues este apéndice, que es el cisne, según la cita, le confiere más belleza al libro. Yo aquí sí he notado una cosa que igual es inadvertida para ti, y es que cada uno de los 5 poemas que hay aquí tiene que ver con cada una de las 5 partes. ¿De las anteriores? De las anteriores. No ha sido buscado. Pues... a lo mejor... Aquí he procurado hacer más guiños ya concretamente al número 13 en el apéndice. Sí, pero aparte de eso, yo hablo de la significación genérica de esas partes, y he visto que se correspondían. Por ejemplo, en psicodiagnóstico era respuesta al poema de la página 71, pero no realmente de la que tocaba. Tienes un poema que es la raíz cuadrada de 169, donde veo una respuesta a la cita inicial. Del pude haber querido, pero al final no quise. Allí hablábamos del deseo y de la querencia, ¿no? Y me ha interesado mucho el poema de la página 111. Es lo que te decía, a mí me gusta jugar, me gusta divertirme. Sí, pero es un juego extraordinario. Cuando era un adolescente de 13 años, que para mí tiene que ver con la parte de rumiante, ¿no?
Y fijaos, este lo voy a leer a pesar de cómo estoy ya. Fijaos en la sílaba inicial de cada verso. Y luego en la palabra central de cada verso. Trepida, pida mi recuerdo del pupitre. Cerval, temor del vuelo que no alcé. Certamen donde el sexo comencé. Trefilada mi lengua en el salitre. Trece, cetre. Y al luego final también, ¿eh? al final también. Al final, 13. pupitre, salitre, alce, comencé. Y luego recuerdo, temor, sexo y lengua. Casi 4 de los temas fundamentales del libro. Y dejo el último y te dejo para que leas. No ha sido una presentación al uso. Yo no voy a contar ya nada más del poemario porque lo has desarbolado. Pero vamos, no ha sido una presentación al uso porque yo quería hablar muy poco y porque no lo he podido escribir. Pero sí que... Pero vamos, pienso... Menos mal que hablas, no ha tenido tiempo de prepararlo. Pienso que ha servido para destripar un poquito el libro, a lo mejor a malas y no a buenas. Bueno, yo ahora lo que sí que quisiera... Os dejo con él. Porque hay una persona que yo le tengo mucho cariño en Valencia que bueno, hemos trabajado muy buena amistad, que es Vicente Barberá, que no ha podido venir esta tarde, y entonces él me ha dejado unas palabras que yo pues quiero leer, porque él me lo ha pedido y a mí me gusta hacerle caso a Vicente, ¿no, Tony? Es mejor, ¿no? Y dice: querido Luis Miguel San Martín, menudo poemario, amigo. ¿Te pasa agua? No. Nada que ver con el primero y me imagino que el 13º será la suma de los números impares de Fibonacci. Gracias, Luismi, por el rato agradable que me has hecho pasar y por lo mucho que he tenido que hilvanar para seguir algunas de tus intenciones y términos inventados y metafóricos, aunque la mayoría se acercan a la lógica daliniana de los relojes colgantes presos en un mundo surrealista. A veces el desconcierto buscado te acerca a la verdad inventada de lo imposible. Todo un cuadro de insensateces en un mundo insensato, lleno de incertidumbres, sinsentidos y música escondida en una combinación de métrica perfecta. Mi enhorabuena y quiero que sepas que siento mucho no poder acompañarte en la primera puesta de largo de tu 13. Mientras tú leas, yo estaré en el fin de curso del aula de felicidad en el Centro Reina Doña Germana. Si tienes tiempo y lo estimas oportuno, puedes leer en mi nombre cualquiera de estos poemas. Y me marca 13 poemas. Mi enhorabuena y un fuerte aplauso. Yo voy a hacerle caso, voy a leer uno de los que él me ha dicho que leyera, que es raíz cuadrada de 169. ¿Con qué tiempo contamos? Yo acabo en 2 minutos. No me voy a extender más. ¿Para irnos? Para que empiece a firmar. Firmamos un día más y acabamos. Ah, bueno. Sí, yo ya te digo, sobre el poemario yo creo que ya, vamos, está muy bien explicado. Bueno, raíz cuadrada de 169. Calcula la raíz cuadrada de 169. Así comprenderás por qué están encendidas las farolas cuando regresas solo y borracho, solo y sin nadie más, a tu casa alquilada. Comprenderás también por qué hemos dejado el tabaco, por qué mueren las cosas y nacen otras nuevas, por qué son las palabras tan cabronas, el éxtasis marcial que encubren sus fonemas. Sabrás de la verdad y de sus claves, del pude haber querido, pero al final no quise. Tendrás que aceptarlo, y tendrás que saber cómo aceptarlo, y tendrás que adentrarte en el misterio y florecer de día, y cerrarte de noche, y ocupar la materia que te ocupe, seguro de ti mismo, feliz y esperanzado, feliz y esperanzado, feliz como una nube que en la negrura oculta su epidermis, muda su tegumento, ha desaparecido, pero está. Dime una cosa, no comprendo la razón de calcular
la citada raíz. Todavía es muy pronto, pero lo entenderás. Aquí hay 13 puntos también en cada una de las separaciones. Y bueno, yo me he quedado con ganas de que lea alguno más, ¿no? Sí, claro. sí, bueno, es que voy un poco con prisa porque no quiero tampoco, pues no sé, mira, por ejemplo, Pensaba que había más tiempo. el primero de la parte de rumiante, que se titula 1, y dice así: he de recuperar el nombre de los días, despoblar de memoria la sordidez y lo aparente, traspasar el umbral de la acuarela, comprender su engranaje sinusal, casi sencillo, eliminar de la voluta su Roma anunciación, que otros confunden con la serenidad, ser el hecho y crecer, sí, eso es lo que quiero, ser el hecho, y expresarle a la hiedra la locura que ocupan mis pulmones henchidos. Un aplausito, ¿no? Este también le ha gustado a Vicente y Lo vas a leer también, y ¿no? lo voy a leer. Y dice: desnudo y laberinto. Mira, de lo que hablábamos, ahí estoy yo, ahí dentro. Un cuadro, una reunión de conocidos en torno al artista. Una mujer le habla, una pintora, con palabras que queman. Se siente seducido, es comprensible. Le gustan sus pezones, se le marcan. Y todo lo demás fue una ventisca en el estudio desordenado de ella, con la luz apagada, la ventana rondando con forma de cuchillo, y una vela irreal humeando ante el eclipse de los cuerpos. Y bueno, este se lo voy a dedicar a mi amigo, es muy breve, pero cuando leyó el poemario José me dijo que le gustó y se lo voy a dedicar a mi amigo José Iniesta. Dice: no queda otro remedio que hacer lo que se pueda. No queda más remedio que escribir poesía. Si me permitís... ¿Alguien me ha alegrado o No. vas a no vas a leer uno, Rosa? Si me permitís... Lo tenía con signos de admiración. Si me permitís, yo quiero deciros que el día 13 yo estaré presentando este poemario en Alicante, y ese mismo día vosotros en Valencia estaréis celebrando un homenaje a la memoria de Joaquín Riñón. Yo no le conocía, pero gracias a este libro que nos regaló a varias personas en Alicante, pues yo he podido leer poemas y obra de Joaquín Riñón, y la verdad que lo he sentido muy cercano, y es un poeta al que voy a seguir. Entonces, como yo creo que el mejor homenaje se le puede hacer a un poeta es leer sus poemas, yo voy a leer este poema que me ha gustado mucho, y bueno, me alegra que esté Blas y bueno, de corazón también esté Vicente, porque ellos pertenecían al grupo El Limonero de Homero. Y bueno, yo sé lo mucho que lo queríais, y bueno, sirva mi pequeño homenaje a Joaquín Riñón. El poema se titula Ante el espejo y dice: estás ahí en la materia y límite de lo desconocido, intransitivo, exento de miradas que el espejo trasmuda, ahí, explorando silencios en la pausa temporal de quien se habla a sí mismo y no encuentra ninguna nota de muerte ni de vida, como quien espera el silencio total, pero sin intención de oír. Y bueno, yo lo único que quiero es agradeceros a todos y a todas las que habéis asistido. Aquí me alegra ver muchos y muchas poetas, y bueno, agradecer al Espai Llimera, que es un sitio muy acogedor, me ha gustado mucho, a Blas, que es magistral siempre, a Toni, que bueno, ya más que editor es un amigo,
y bueno, me está posibilitando que yo pueda seguir soñando y disfrutando tanto como disfruto de escribir y de vivir y compartir la poesía con vosotros. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias por venir, gracias a Blas por el brillante análisis, y el que quiera el libro lo tiene disponible. Y ahora aquí, tu correo, por favor. Muchas gracias. ¿Te lo pongo en mayúsculas, Ricardo? Aquí está, pero será nuestro amigo Sí, firmando, todo en firmador. minúscula para que lo entiendas mejor. Y que no haya confusión. Muy bien hecho. Sí, cariño, ¿te ha gustado? Es mi hijo, Nicolás. Ricardo Belveser, un gran poeta. ¿Hablas? ¿Te he presentado a Blas hombre. Muñoz? Mi hijo Nicolás, otro gran ¿Tú poeta. eras tan guapo de pequeño? No, ni mucho menos. A mí me lo dedicas ahora, ¿eh? Pues es que estaba en ONO y ahora estamos como emigrando, como sabes, porque ONO cierra. O sea, y todo que emigrar, todos los correos y bueno. Muchísimas gracias, Ricardo, por venir. Pues Ricardo, ya me lo darás cuando tengas uno nuevo, ¿no? Ya lo tengo. Ahora, yo te lo quiero. Ya tengo lo cual me pasa Gmail, pero es una... Nada, pero tú tienes el mío, me lo envías por Ahora correo y eso. ya está. Y de todas maneras voy a crear un puente para que uno escriba ahí que avise que... Es que uno cierra el servicio de correos. En mí y en todo, cierra. El problema es que yo tengo Facebook.